Las partículas que forman la materia, átomos, iones y moléculas, experimentan fuerzas e interacciones que tienden a unirlas y separarlas, debido a las fuerzas de atracción y de repulsión. Los estados de la materia son el resultado de la relación entre las fuerzas de atracción y de repulsión, así como el continuo movimiento de dichas moléculas que no son visibles a simple vista. En esta presentación aprenderemos las características de las sustancias según su estado de agregación. El ordenamiento de las partículas que forman un cuerpo se llama estado de agregación. Este depende de la cantidad de energía cinética, es decir, la energía del movimiento, así como de las fuerzas de atracción y de repulsión entre ellas. Las fuerzas de atracción son aquellas con que las partículas se atraen y se mantienen unidas. Las fuerzas de repulsión son aquellas con que las partículas se alejan entre sí. Características de cada estado de agregación. El ordenamiento de las partículas que forman un cuerpo se llama estado de agregación. Se conocen los estados de agregación sólido, donde sus partículas están muy próximas y fijas. Tienen propiedades tales como la dureza, la maleabilidad y la ductilidad. El líquido, cuyas partículas se atraen con menor fuerza y tienen las siguientes características como la compresibilidad, viscosidad, punto de congelación y punto de ebullición. El estado gaseoso, cuyas partículas están muy separadas y con mucho movimiento. El estado de plasma, muy parecido al gas, pero sus átomos están ionizados, es decir, tienen carga. Y el estado condensado, que no aparece en ningún material en forma natural, solo se logra en el laboratorio. Aquí las fuerzas de repulsión son mínimas. Ahora veremos en detalle cada uno de los estados. El estado sólido. Sus fuerzas de atracción molecular son mayores que las fuerzas de repulsión. Su forma y volumen son definidos si los comparamos con los líquidos y los gases. Los átomos están ordenados y sus partículas vibran en sus sitios sin desplazarse. El estado líquido. Las fuerzas de atracción molecular son iguales que las fuerzas de repulsión. Su volumen es definido y la forma depende del recipiente que los contiene. Los átomos están ordenados regularmente y las partículas pueden moverse sin desplazarse. En el estado gaseoso, las fuerzas de repulsión molecular son mayores que las fuerzas de atracción. El volumen y la forma son variables. Los átomos se mueven desordenadamente y las partículas se mueven ocupando el mayor espacio disponible. En el interior de todo cuerpo se manifiestan dos fuerzas moleculares. La fuerza de atracción, que es aquella que mantiene unidas las moléculas del cuerpo, y la fuerza de repulsión, que es la que permite mantener separadas dichas moléculas. En el caso de los sólidos, podemos observar aquí que las fuerzas de atracción entre ellas son muy intensas y las de repulsión son muy débiles. En los líquidos, las fuerzas de repulsión son iguales a las fuerzas de atracción. Y en los gases, las fuerzas de atracción entre ellas son muy débiles y las de repulsión bastante intensas. Ahora conoceremos el estado plasma. Es el estado que se forma a temperaturas y presiones extremadamente altas, que provocan impactos violentos entre los electrones que se separan del núcleo formando átomos dispersos. Es una mezcla de núcleos positivos
electrones libres que tienen la capacidad de conducir electricidad. Este estado aparentemente artificial existe de manera natural en la magnetosfera terrestre y en el Sol, especialmente en las violentas explosiones conocidas como viento solar y los rayos durante una tormenta. También lo podemos encontrar en la lava volcánica y en los televisores plasma. Las fuerzas de repulsión son extremadamente intensas. Sus partículas tienen mucha energía cinética, es decir, mucha energía de movimiento, y las partículas se desplazan libremente como las del gas. Albert Einstein y Satyendra Nath Bose predijeron en conjunto el quinto estado de la materia. Este estado ocurre a temperaturas cercanas al cero absoluto, donde la movilidad es casi nula. Los átomos reducen al máximo su energía cinética y se precipitan. Las partículas dejan de ocupar un espacio y se ubican en un espacio reducido. Todos los átomos se encuentran en un mismo lugar. Este estado no aparece en ningún material en forma natural, solo se logra en el laboratorio. Cambios de estado de la materia. Cuando la materia pasa de un estado a otro, se produce un cambio de estado. Los cambios de estado se producen principalmente como resultado de cambios en la temperatura de la materia. Por ejemplo, si calentamos o enfriamos un cuerpo, este cambiará de estado. Los principales cambios de estado de la materia son la fusión, que es el paso del estado sólido al estado líquido. La solidificación, que es el paso del estado líquido al estado sólido. La vaporación o evaporización, que es el paso del estado líquido al estado gaseoso. La condensación, que es el paso del estado gaseoso al estado líquido. Cuando hablamos de sublimación, nos referimos al paso de sólido a gas o el paso de gas a sólido. Hablamos entonces de una sublimación o de sublimación inversa. ¿Qué son propiedades cualitativas y cuantitativas de la materia? La materia tiene ciertas propiedades cualitativas y cuantitativas. Cuando hablamos de propiedades cuantitativas, son aquellas que tienen la particularidad de poderse medir y contar. Ejemplo, la temperatura de un cuerpo. Las propiedades cualitativas son aquellas que no son medibles ni contables. Ejemplo, el sabor, el color.